Queridos hermanos y buscadores de la luz, compartir estos conocimientos es parte de mi compromiso con la fraternidad y con todos aquellos que anhelan el perfeccionamiento interior. Si este trabajo ha sido de valor para ti y deseas contribuir a que la luz siga brillando, puedes hacerlo mediante una donación. El enlace lo encontrarás en la descripción del video y también en un comentario fijado. Vuestra ayuda es semilla que germina en más luz y conocimiento para todos. Tema número 5. Las 12 columnas, su significado e interpretación. El presente trabajo contiene un cúmulo de enseñanzas simbólicas, cuya filosofía se encuentra perfectamente definida en todas sus acepciones, por lo que respecta a lo que de manera efectiva significan las 12 columnas, porque en efecto, simbólicamente, son genuinas representativas de las ciencias que se imparten dentro del seno de la masonería. Por lo tanto, principiaremos por conocer cuáles son o pueden ser esas elocuentes lecciones de sabiduría que como materias de enseñanza deben aprender y propagar nuestros queridos hermanos y aprendices por lo que corresponde a su radio de acción. Desde luego, ya sabemos, por haberlo tratado en el tema número 4, o sea, el anterior, cuál es el origen, la etimología, la historia y el significado material y virtual de la gran columna B. Pero de todas maneras, haremos un ligero recordatorio de lo que en ese sentido tratamos en la ocasión anterior. La palabra columna, tal y cual nos es conocida, viene de la lengua latina columna. Busque se refiere al nombre que reciben los pilares que afectan diferentes formas y que según su estructura, aspecto y modelo, reciben distintas denominaciones, adecuadas siempre al uso a que se les destina. Es decir, que las columnas no siempre se emplean para sostener techos o pisos elevados, sino también se les utiliza como un simple adorno, o especialmente como un monumento conmemorativo. Desde luego vamos a definir la interpretación simbólica de las 12 columnas, mismas que en lo material sabemos que sirven para sostener la bóveda de la logia. Pero también, en el orden filosófico, las referidas columnas personifican a las dignidades y oficiales que gobiernan y dirigen los trabajos del taller, aun cuando ciertamente las principales, las que originalmente forman los eternos apoyos de las enseñanzas científicas en masonería, son únicamente las 3 que corresponden a los más antiguos órdenes de la arquitectura primitiva, puesto que se trata del dórico, el jónico y el corintio. Sin embargo, posteriormente y tomando en cuenta la evolución del arte arquitectónico en el mundo conocido en aquella época, aparecieron otros 2 tipos de órdenes, a los que se les dio la denominación de toscano y compuesto. Por esa razón, el simbolismo orgánico de todas las logias nos establece en sus modalidades y preceptos que 3 hermanos constituyen una logia justa, que 5 la hacen perfecta, y que con 7 se organiza justa y perfecta. Es decir, que se toman como base a los 3 órdenes de la arquitectura primitiva, a los 2 de la posterior y a los 7 de la moderna. Mientras tanto, procederemos a hacer una detallada descripción de esos 12 órdenes de columnas, de conformidad con su forma, aspecto y estructura, como sigue. 1. La columna dórica se compone de capitel con ábaco y un equino o cuarto bosel. Su fuste es cilíndrico con estrías a lo largo, rematando en un pie de base cuadrada. 2. La columna jónica está constituida por un capitel con esgucio inverso adornado con volutas. Su fuste es también cilíndrico y estriado, más delgado en su parte superior y como base tiene una piaña cuadrada con un listel. 3. La columna corintia consta de capitel adornado con rosetones, hojas de acanto y calículos. Su fuste es igualmente cilíndrico y estriado en toda su extensión hasta llegar a su base que remata directamente en el piso. Las anteriores explicaciones se refieren únicamente a los 3 órdenes primitivos, o sean los que simbólicamente ha adoptado la masonería, sobre todo como sus más firmes soportes en que se apoyan todos los principios y fines que propaga y fomenta entre sus adeptos sobre la superficie de la tierra, y por esa razón representan a las 3 dignidades de la logia. Ahora nos ocuparemos de los otros 2 órdenes posteriores y veremos que entre estos y los primitivos existe cierta similitud que nos hace creer que solo fueron creados como una evolución del arte arquitectónico. Por ejemplo, 4.
La columna toscana es aquella cuyo capitel es casi idéntico al de la columna dórica, solamente que su fuste, aun cuando es también cilíndrico, se ve completamente liso. Su base termina en un listel, descansando sobre un toro o rudón. 5. La columna compuesta o composita lleva en su capitel los rosetones y las hojas de acanto de la columna del orden corintio y el listel de la columna dórica. Su fuste es cilíndrico y estriado en toda su extensión e igualmente remata en una base cuadrada. Estas son las descripciones que corresponden a la estructura de los dos órdenes creados posteriormente a los tres primitivos, por lo que se nota claramente que, en parte, son idénticas a las anteriores columnas. Sin embargo, para completar las 12 columnas masónicas a que nos hemos referido, nos falta aún la descripción de los 7 últimos órdenes, de los cuales vamos a definir en detalle sus características como una tercera serie en el orden siguiente. Pero como una demostración de que entre dichas columnas continúan la misma similitud, como vamos a demostrarlo. En primer lugar, la arquitectura moderna, a través de las diferentes épocas de la civilización, vino estableciendo y creando nuevos tipos u órdenes de columnas para adecuarlos a los sistemas de construcción. Y desde luego podemos asegurar que tienen su origen precisamente en los 5 órdenes descritos con anterioridad. Por lo mismo, confirmaremos que los 7 órdenes de que vamos a ocuparnos reciben sus denominaciones según la época, lugar y aspecto. Es decir, que vamos a tomar en consideración la fecha en que se crearon, el lugar en que por primera vez se emplearon y las características de su estructura, las cuales describimos a continuación. 6. La columna ática o cuadrada, que consta de capitel de la misma forma y con esgucio. Su fuste afecta la figura de un paralelepípedo alargado, terminando su base en 2 escalones planos y cuadrados. 7. La columna gótica está constituida por un capitel adornado con hojas de cardo y las volutas de la columna jónica. Su fuste está formado por una especie de haz de columnitas entregadas circularmente y su base es un cuarto bosel que descansa sobre una plancha cuadrada. 8. La columna balaustrada, que consta de capitel, similar al de la columna dórica, su fuste es cilíndrico y completamente liso, pero más abultado por el capitel que por su base, que es circular, en forma de toro o rudón. 10. La columna entregada o embebida puede ser de los órdenes ya descritos, pero su característica consiste en que se encuentra embutida en los muros hasta la mitad. Por lo mismo, es todo lo que se observa de su estructura. 11. La columna salomónica es aquella cuyo capitel es casi idéntico al de la columna toscana, pero adornado con calículos y bandas. Su fuste va ascendiendo en forma de espiral, dando comúnmente de 6 hasta 8 vueltas, desde su base, que es cilíndrica en cuarto bosel inverso, hasta su capitel. Por último, tenemos a la columna aislada, exenta o suelta, y es la que, como su nombre lo indica, no sirve de soporte a ningún techo o edificio. Tampoco se encuentra introducida en los muros, ni mucho menos sirve de adorno o decoración de las construcciones, pero sí puede pertenecer a cualquiera de los órdenes arquitectónicos anteriormente descritos y aún de los que en nuestros tiempos se han creado y que son los siguientes tipos: el egipcio, el persa, el asirio, el gregoriano, el bizantino, el árabe, el ojival, el italiano, antiguo y moderno, el francés, el imperio, el flamenco, el turco y el indio, que hacen un total de 27 órdenes de columnas, aun cuando también conocemos otros 2 tipos más, que pudiera decirse que tienen su origen en la arquitectura americana porque nos referimos a las columnas azteca y maya, mismas que vienen a aumentar el número a 29 órdenes distintos. Desde luego, podemos asegurar que antiguamente, entre los escandinavos, los celtas, los esenios, los asirios, los caldeos, los hebreos, etc., y aún en los actuales tiempos, las columnas o pilares, según su simbolismo, se han venido construyendo como una representación eminentemente metafórica en relación con los poderes y autoridades públicas,
así como de la esencia misma que la moral indica para los usos y costumbres del espiritualismo religioso de las diferentes razas conocidas. Por lo tanto, a las referidas columnas siempre se les ha considerado como los apoyos más firmes en que descansa la cimentación alegórica de las leyes del derecho humano, así como las creencias y demás hábitos particulares de los pueblos. Por esa razón, se entiende que si llegan a destruirse los cimientos de estas grandes potencias idealistas, sus columnas suelen perder el equilibrio, para derrumbarse estrepitosamente, y por lo consiguiente, quiere decir que todo aquello que marcha con paso firme, que constituye la unidad armónica de la sociedad y que rige a los destinos de la humanidad, cuando no cuentan con un sólido pedestal, pueden también caer bajo el impulso de su propio peso. Y es por ese motivo que simbólicamente aseguramos que dichos sistemas, que esos procedimientos y acaso los mismos regímenes, en tales circunstancias pasan a la categoría de columnas rotas. En consecuencia, debe tenerse especial cuidado en que las doctrinas, los principios y aún también los procedimientos estén simbólicamente apoyados sobre las más resistentes y poderosas columnas, porque hay que tomar en consideración que siempre han existido, existen y existirán las ambiciones desenfrenadas, las pasiones vulgares, el egoísmo insano y sobre todo muy particularmente se nos presenta la fragilidad humana que viene a contribuir juntamente con las demás lacras a una verdadera disolución social. Por eso los argumentos a que nos referimos en el párrafo anterior nos recuerdan que en nuestra institución, la columna rota representa al hecho virtual de la caída de cualquiera de sus sostenes. En este caso, se refiere a cualquiera de sus dignatarios, oficiales o hermanos que violen nuestras leyes, sea porque falten al cumplimiento de sus deberes o juramentos, o porque simbólicamente hayan sido sancionados con la suspensión de sus derechos masónicos o irradiados para siempre de nuestra orden. Ese es el motivo por el cual observamos que al margen de las planchas en que se participa la sanción máxima a algún hermano, se ve estampada la columna rota. En cambio, a los hermanos que pasan a ocupar su sitio en el Eterno Oriente y que llegaron a cumplir fielmente con sus deberes, es muy común que sobre el lugar en que reposan sus restos mortales se levante una columna alusiva al carácter o espíritu de la actuación del hermano sepultado, pues esta es una costumbre oficial muy antigua en la masonería. Y en cuanto a la plancha en que también se hacen las manifestaciones de condolencia, notamos que en la parte superior se observa igualmente estampada una columna íntegra, lo que indica que durante su existencia jamás cayó abatida por el deshonor. En idénticas circunstancias, se nos presentan los casos de que una logia en pleno, cuando abate sus columnas para adoptar otros idealismos o modalidades comasónicas, también cae bajo las más duras sanciones, en cuyo momento se convierte en columna rota, puesto que con su actitud rebelde ha dejado de cumplir con los preceptos contenidos en los landmarks. Pero si esa logia únicamente suspende sus trabajos por fuerza mayor durante algún tiempo, ese cuerpo solamente debe quedar en sueños, al igual que cualquier hermano que por alguna circunstancia deje de concurrir a las labores de su taller, deje de efectuar sus pagos o por cualquier otra causa que no llegue a constituir una violación al Código Penal masónico. Ahora pasaremos a describir el simbolismo y significado de las 12 columnas que decoran nuestros templos masónicos, puesto que son las que en lo material representan precisamente a los órdenes arquitectónicos ya anteriormente descritos. Estas 12 columnas se encuentran colocadas simétricamente en el interior de la logia, en series de 6 al norte y 6 al sur, quedando incluidas entre ellas las 2 grandes columnas B y J,
estas últimas como sitiales destinados a los hermanos aprendices y compañeros. Como ya sabemos, estas columnas se encuentran a 3 pasos de distancia de la puerta de entrada del templo en Occidente. En lo material, sobre las 12 columnas se apoya el cielo del taller y simbólicamente le sirven de sostén a la bóveda del infinito. Cada una de las referidas columnas ostentan sobre su cúspide en forma luminosa a los signos del zodiaco, y es por eso que representan al más poderoso soporte sobre cuya base descansan las sabias enseñanzas que contienen la cosmografía, la astronomía y la náutica. Aun cuando simbólicamente son representativas de los 12 meses del año, o sea, la unidad abstracta del tiempo que transcurre para dar lugar a los fenómenos de las 4 estaciones, durante cuyo periodo se originan las causas y los efectos que se desarrollan para dar la correspondiente evolución a la propia naturaleza, misma que ejerce una poderosa acción vivificante para mantener en constante generación y germinación a todas las cosas materiales orgánicas e inorgánicas que existen sobre la superficie de la Tierra. También reciben la denominación de columnas las dignidades y oficiales de las logias, puesto que también constituyen sus perpetuos apoyos, sea en el orden moral, en el espiritual, en el filosófico, en el intelectual, en el científico o en cualquier otro que sirva como materia de enseñanza masónica, puesto que todos ellos son factores que intervienen sistemáticamente en la preparación de la inteligencia humana. Por tal motivo, el cuadro logial de autoridades masónicas, sobre cuyas espaldas pesa toda la responsabilidad social, particular y privada entre todos nuestros hermanos, deben poseer siempre las dotes de virtud, de competencia y de perfeccionamiento que se requiere para regir los destinos de las logias en particular y de la masonería universal. Además, en el orden netamente simbólico planetario, los aludidos funcionarios son los emblemas sistemáticos del astro rey y demás planetas que constituyen el sistema solar, por cuya razón dichos cuerpos celestes se personifican en logia en el siguiente orden. El venerable maestro representa al Sol como el símbolo de la ciencia, de la virtud y de la verdad. El primer vigilante es el representativo del planeta Neptuno, por ser alegórico de la purificación, de la evolución y de la inmortalidad. El segundo vigilante personifica al planeta Urano como el símbolo de la fuerza, de la estabilidad y de la firmeza. Los hermanos expertos representan al planeta Saturno porque entre ambos personifican el primero al anillo que lo rodea y el segundo a la esfera que lo integra, y por eso es emblemático de la perseverancia, de la experiencia y de la constancia. El hermano orador es representativo del planeta Mercurio porque es el símbolo de la elocuencia, del derecho y de la lógica. El hermano secretario personifica al planeta Venus porque es emblemático de la pureza, de la belleza y del candor. El hermano tesorero representa al planeta Júpiter como el símbolo de la seguridad, de la confianza y del orden. El hermano maestro de ceremonias personifica al satélite de la Tierra, la Luna, porque es la representativa del tiempo, del descanso y del reposo. El hermano guardatemplo simboliza al planeta Marte con la personificación latente del honor, del poder y del mando. Como se ve, la Tierra no tiene representación material o alegórica alguna, precisamente porque sobre ella vivimos y está considerada como el símbolo genuino del local que ocupa la logia. Por lo consiguiente, comprobamos que con las anteriores explicaciones damos a conocer a todos nuestros hermanos aprendices que simbólicamente y de esa manera queda formado el sistema solar masónico y por lo mismo definida la órbita de las atribuciones correspondientes a las dignidades y oficiales en logia, puesto que su más alta misión consiste precisamente en practicar y propagar las sublimes enseñanzas que tienen por objeto proceder a la investigación, al estudio y al descubrimiento de todos aquellos fenómenos que para nosotros constituyen un secreto o un misterio de la naturaleza.
Por ese motivo a la logia, dentro de su etimología y origen, en el orden filosófico, siempre se le ha conocido con las denominaciones sánscritas de loka o loga, palabras que significan universo, infinito, eternidad. Aunque también sabemos que dicho nombre viene del latín logia, como voz que a su vez deriva de laubja, que al mismo tiempo se interprete como cuna, pero que al mismo tiempo tiene algo de similitud con el vocablo logos, que significa verbo, esencia, tratado, etc. Ahora nos es fácil comprender que el simbolismo de las 12 columnas que decoran el interior de las logias masónicas contienen un amplio cúmulo de materias de enseñanzas filosóficas, mismas que en cosmografía se explican y se describen de conformidad con los altos conocimientos que se imparten, aun cuando muchas de ellas tendremos que esperar la oportunidad de conocerlas al escalar los grados superiores. Pero es indiscutible que también necesitamos definir el significado de las referidas columnas cuando se trata de describirlas como soportes simbólicos relacionados con el contenido de los temas que se imparten en logia, puesto que en ellos se dan muchas explicaciones virtuales, científicas y filosóficas propias de las funciones que están llamados a desarrollar los dignatarios y oficiales dentro del taller. Por lo mismo, cada uno de dichos personajes llevará, pendiente el collarín, la joya que justamente le corresponde y cuyo simbolismo damos a conocer enseguida. El venerable maestro usa una escuadra porque es alegórico de la equidad, de la igualdad y del derecho. El primer vigilante lleva un nivel por ser el representativo de la razón, de la verdad y de la justicia. El segundo vigilante debe usar una plomada como el emblema de la rectitud, la prudencia y la perseverancia. Los hermanos expertos deben llevar un triángulo equilátero cada uno porque es alegórico de la fuerza, de la unión y de la fraternidad. El hermano orador usa un libro abierto por ser el símbolo de la ciencia, de la sabiduría y de la ley. El hermano secretario lleva 2 plumas cruzadas, emblemáticas de la erudición, del trabajo y de la experiencia. El hermano tesorero debe usar 2 llaves cruzadas como joya representativa de la discreción, de la seguridad y de la fidelidad. El hermano hospitalario lleva una mano sosteniendo una moneda en actitud de ser entregada y en ocasiones es un saco que contiene dinero porque son los símbolos de la beneficencia, de la caridad y de la filantropía. El hermano maestro de ceremonias debe usar una regla triangular graduada, simulando que son 24 pulgadas, que es su tamaño normal, y es alegórica del trabajo, de la actividad y del orden. El hermano portaestandarte un compás abierto a 45 grados, porque simboliza a la moderación, al decoro y a la dignidad. El hermano ecónomo debe usar como joya un candado, por ser el representativo del cuidado, de la conservación y del secreto. Los hermanos guardatemplo interior y exterior deben llevar como joya 2 espadas flamígeras cruzadas, puesto que son alegóricas del valor, del honor y del mando. Hasta aquí hemos escrito e interpretado el simbolismo de las 12 joyas que corresponden a cada una de las dignidades y oficiales del taller, exactamente como corresponde a las 12 columnas o sostenes materiales, intelectuales y espirituales de las logias masónicas. Por lo tanto, resulta que confirmamos en todas sus partes las definiciones, la interpretación y el significado simbólico y filosófico de cada una de ellas, pero en concordancia con lo que en verdad es el espíritu de las enseñanzas científicas dentro de un ambiente netamente metafórico, ya que por medio de ese procedimiento se trata no solamente de distinguir sus propiedades instructivas, sino también de apreciar las más resplandecientes luces y conocimientos que en particular nos proporcionan las dignidades y oficiales en logia, de conformidad con sus respectivas misiones, cuando se trata de instruir a los hermanos en las diferentes cámaras y aún dentro del vasto ambiente que nos proporcionan las ciencias, puesto que ese es, y será siempre, su verdadero campo de acción. Por último, diremos que igualmente reciben el nombre de columnas en masonería, los lugares y sitiales que ocupan en Oriente, Norte, Sur y Occidente,
las dignidades, los oficiales, los maestros, los compañeros y los aprendices, aun cuando de la misma manera reciben esa denominación los lugares que ocupan la columna de la elocuencia, la columna de la armonía y la que pasan a ocupar nuestros hermanos para su definitivo reposo en el eterno oriente. Para terminar este interesante tema, únicamente vamos a agregar que todas nuestras logias se encuentran descansando, virtual, material y simbólicamente, sobre sus tres principales columnas, mismas que se encuentran personificadas por sus tres dignidades, cuya representación vamos a describir como sigue. El venerable maestro es el emblema de la sabiduría. El hermano primer vigilante simboliza la fuerza, y el hermano segundo vigilante es alegórico de la belleza, porque son las más poderosas columnas y eternos apoyos en que descansan las bases de las enseñanzas masónicas. Por esa razón, también son representativas de los tres órdenes primitivos de la arquitectura antigua y posteriormente el origen de todos los demás órdenes de la arquitectura moderna. Lo que nos indica claramente que las enseñanzas morales, espirituales y filosóficas que se nos imparten en logia llevan como su más firme sostén a la sabiduría, para coordinar las ideas, a la fuerza para sostener y mantener imperecederas sus obras y a la belleza, porque proporciona las nociones de estética en todos los órdenes. En consecuencia, confirmamos que la sabiduría guía por el buen camino a nuestra conciencia, fomenta nuestros pensamientos, da fuerza a nuestros actos, cultiva nuestra inteligencia y nos proporciona el progreso en las empresas. Que la fuerza viene considerándose como la máxima potencia que mueve el mundo material, y por lo mismo es la fuente de donde emanan todos los fenómenos naturales que dan origen al movimiento evolutivo que mantiene en constante desarrollo y transformación a los seres y las cosas. Y que la belleza nos permite apreciar la perfección en las obras naturales y artificiales, dándonos a conocer las nociones de la maravillosa estética, misma que nos da la idea de la hermosura que existe en toda la creación, a la vez que también sirve de adorno al fuero interno del hombre. Consecuentemente, no cabe duda que la logia, como representativa del universo, constituye el templo de la deidad, puesto que es alegórica de la gran columna del espiritualismo masónico, en cuyo caso sus tres principales columnas, o sean la sabiduría, la fuerza y la belleza, se agrupan para formar un núcleo compacto que permite derramar torrentes de enseñanzas simbólicas y filosóficas para lograr que se cultive la inteligencia humana, precisamente porque siempre será infinita. Por eso, en todos los tiempos, la sabiduría es invencible. La fuerza es omnipotente y la belleza es resplandeciente, todas ellas en forma altiva y elocuente, ante los ojos del mundo entero. En consecuencia, ese triángulo radiante de conocimientos científicos siempre resplandecerá imperecedero, puesto que está personificado por las tres dignidades, el venerable maestro y los dos vigilantes. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este viaje por los senderos de la luz. Si este contenido ha iluminado tu entendimiento o fortalecido tu espíritu, recuerda que puedes ayudar a que esta obra continúe. Tu apoyo, por medio de una donación, es como una piedra bien tallada que se suma al templo que todos construimos. El enlace lo encontrarás en la descripción y en un comentario fijado. Que el gran arquitecto del universo recompense tu generosidad con abundancia de luz y sabiduría.